Amén. Bien, vamos a leer unos textos en la palabra del Señor en Mateo, el Evangelio según San Mateo en el capítulo 9 y en los versos de 16 y 17, donde nos dice aquí la palabra del Señor. Mateo 9, versos 16 y 17. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor, nos reunimos nuevamente en este día para meditar en tu palabra. Señor, ayuda para que podamos discernir tu voluntad en tu palabra. Enséñanos un día más y danos tú la palabra interpretada por ti mismo, Señor, porque deseamos solamente creer lo que está escrito y tú, Señor, nos reveles el resto, Señor. Te rogamos que tú hagas esto, Señor. No queremos olvidar también a los hermanos que por diferentes causas no están aquí en esta tarde, para que tú los bendigas allá donde están, Señor, y tú les ayudes y ellos puedan recibir también la grabación de esta palabra. Dios Todopoderoso, muchas gracias, Señor. Te rogamos que pongas en esta hora una mente conforme a tu Hijo Jesús y nos des claridad a través del poder de tu Espíritu Santo, Señor. Pues te lo pedimos en el nombre del todo suficiente Salvador Jesús. Amén. Amén, hermanos. Muy bien. Saben, hermanos, sabemos que cuando el Señor traía un nuevo mensaje, eso siempre fue una revelación. Siempre que el Señor traía y trae un mensaje, eso es siempre revelación. Así es. Una revelación para el pueblo, ¿verdad? Así es. Ahora, cuando los discípulos de Juan vinieron a Jesús, le preguntaron al Señor, ¿por qué? Vamos a leerlo en el capítulo 2 de Marcos. Marcos capítulo 2, versos 21 y 22. Bueno, este es el mismo mensaje. Sí. Dice aquí, Marcos, capítulo 2 y versos 21 y 22. Sí, nos habla igualmente de los odres, ¿verdad? Sí. Pero los fariseos le preguntaron al Señor de una manera muy clara, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos? ¿Por qué ayunamos? Dice, muchas veces y tus discípulos no ayunan, ¿verdad? Esto era la pregunta. Cuando en Mateo capítulo 9 y verso 16 y 17, anteriormente, los versos anteriores, está hablando de esto, ¿verdad? Bien. ¿Por qué tus discípulos hacen y actúan diferente a los demás? Esto era
lo que querían decir. ¿Por qué tus discípulos actúan diferente a nosotros? Decía la gente. El Señor, entre otras cosas, le responde: nadie. Ahora vienen los textos que hemos leído acerca del odre y demás. El Señor, entre otras cosas, les está respondiendo: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echa vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros se rompen y el vino se derrama y se pierden los cueros. Mas echan vino nuevo en cueros viejos, en cueros nuevos. Miren, hay una cosa que yo les testifiqué en una ocasión. Yo iba a predicar en un lugar y no sabía qué iba a predicar. Yo no sabía qué iba a predicar y de temprano salí, aún no había amanecido, y me fui porque era un lugar que estaba cerca de la costa, y me fui a un lugar muy alto, en la misma costa, donde había un acantilado y estaba el mar, y estaba muy alto, y ahí había un faro, y allí me puse a orar, y le pregunté al Señor: Señor, ¿qué puedo hablarles a estos hermanos? Porque ellos, algunos eran ministerios, y dije yo: ¿qué puedo hablarles a ellos? Y el Señor me dijo: tú les hablarás de los odres viejos y odres nuevos. Y yo le dije al Señor: pero Señor, todo el mundo sabe acerca de los odres. Yo no sé más de lo que sé ahora, que no se puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque al fermentar se rompe y se pierde el vino y se pierde el odre. Él dice: bueno, tú vete para allá. Así me dijo: vete ya y tú vas a predicar esto. Y cuando yo entraba en la ciudad, me subía a una acera, la primera acera que encontré a mano derecha, y a los pocos pasos había un local abierto. Entonces yo pasando miré para adentro, y cuando hube pasado dije yo: ahí he visto un hombre que está trabajando unos cueros como de vino o aceite, en fin. Y volví atrás y veía a un hombre trabajando en esos cueros. Entonces le dije: oiga, señor, quería hacerle una pregunta. Dice: dígame. Digo: yo sé y tengo entendido que no se puede echar vino nuevo en un odre viejo porque fermenta, se rompe el cuero, se pierde. Dice: sí, totalmente cierto. Y entonces el hombre dijo: menos si el cuero lo cojo yo, cuando ha sido vaciado de vino. Le digo: ¿cómo que si lo coge usted? Sí. Y él dijo: mire, yo cojo el odre, lo meto en una caldera de agua hirviendo y lo dejo hirvir allí. Y va entrando el agua y va sacando la madre vieja del vino que hay, pues la va sacando, la misma agua hirviendo lo va sacando. Cuando ya creo que ha sacado bastante, entonces yo lo saco y empiezo a empujar y sacar el resto del agua y lo dejo colgado varios días, 2, 3 o 4 días. Y entonces, cuando ve que ha soltado todo el agua, entonces cojo un hinchador de bicicleta, le hincho un poquito, le hincho un poquito, le ato y lo dejo 3 o 4 días ahí colgado, hinchadito. A los 4 o 5 días yo voy, cojo ese odre y hago vino. Y sale mejor el vino que cuando lo echaron de nuevo. Y yo pensé: Dios mío, es el fuego. El odre viejo necesita el fuego del Espíritu Santo, que consume. Y ahí yo encontraba el mensaje ese día. ¿Entienden? Podemos comprender ahora mejor, ¿no? Así es. Bueno, con estas palabras Jesús les mostró a las gentes, ¿no?,
el mensaje que él trajo en ese día, ¿sí? Y era un mensaje nuevo, porque en realidad era un mensaje nuevo para ellos, ¿sí? Y en cada edad el mensaje de Dios ha sido siempre algo nuevo para las gentes, en cada edad de la iglesia. Ahora, cuando Dios se propuso dar un mensaje antes del diluvio, fíjense, tomó a dos hombres antes que viniera el diluvio, y tomó dos hombres. Uno era Enoc, sí, séptimo desde Adán, dice, y Noé, dos hombres, sí. Y el mensaje fue nuevo. Ellos trajeron un mensaje nuevo que era una revelación. Enoc dijo que trajo ese mensaje. Trajo un mensaje tan nuevo que lo es aún para este día. En este día sigue siendo un mensaje de Enoc. ¿Sí? Para este tiempo. Porque Enoc habló en ese mensaje de la segunda venida de Cristo, la que esperamos. Tremendo, ¿no? Sí, ¿cómo sabemos esto? Bueno, en Judas, en el capítulo, Judas solo tiene un capítulo, ¿no? En los versos 14 y 15 de Judas. Y aquí Judas dice, de estos también habló Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estaba hablando Enoc de la venida de Cristo y el juicio que hará. ¿Se dan cuenta? Idénticamente lo dice Juan en el Apocalipsis también. Tremendo. Ahora Noé predicó un mensaje nuevo también, pero un mensaje nuevo y revolucionario. Pues parece como que en su tiempo no se conocía la lluvia, porque leemos, aún no había Jehová Dios hecho llover sobre la tierra, mas subía de la tierra un vapor que regaba toda la faz de la tierra. Génesis 2, versos 5 y 6. Aleluya. ¿Se están dando cuenta los mensajes nuevos? Pero el mensaje de Noé fue muy nuevo, porque anunció que iba a llover con un gran diluvio anegando toda la tierra. Fue una revelación en ese mensaje. Y aquellas gentes no aceptaron este mensaje porque hablaba de algo muy nuevo y desconocido para ellos. Y pasó que perecieron por no creerlo, ¿cierto? Así es. Lot, ustedes recordarán el sobrino de Abraham, ¿verdad? Lot es otro ejemplo, anunciando a sus yernos la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿cierto? Así es. Fue un mensaje nuevo. ¿Cómo que va a destruir Sodoma y Gomorra? ¿Sí? Y así fue. Era un mensaje nuevo. Moisés, otro ejemplo. Llegó ante Faraón, rey de Egipto, y ante el pueblo con un mensaje nuevo para Faraón, ¿cierto? Así fue. Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Éxodo capítulo 5 y verso 1. Ahora,
Esto era un mensaje nuevo y totalmente desconocido para Faraón. Pero, ¿qué fue lo que hizo Faraón? ¿Y qué hizo el pueblo egipcio? ¿Qué es lo que hicieron ante este mensaje, ante esta revelación? No aceptaron el mensaje. Y como resultado, él con todo su ejército, Faraón con todo su ejército, perecieron en el Mar Rojo. Éxodo 15, verso 4. Ahora, el Señor Jesucristo en su momento se manifestó con un mensaje nuevo ante el mundo religioso y corrompido, porque era un mensaje nuevo y corrompido. Era un mensaje para un pueblo religioso corrompido, ¿cierto? Así es. Y él dijo, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Marcos capítulo 7 y verso 9. Así que cada edad tiene como característica, fíjense bien, cada edad tiene como característica mezclar la palabra de Dios con las tradiciones, con los dogmas y credos e interpretaciones de los hombres. Y eso es no otra cosa que hibridez, ¿verdad? Hibridez, mezclar la palabra. Y está escrito que el que añadiere a su palabra, dice Dios que pondrá las plagas que están escritas en este libro, en Apocalipsis 22, 18 y 19. Y al que le dice, y al que le quitare, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Amén. Pero vemos en Proverbios 30 y verso 6, donde dice el Señor, no añadas a sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. Repito el texto, no añadas a sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso. El mensaje del Señor Jesucristo era nuevo, totalmente nuevo para los religiosos de aquel tiempo. Un mensaje nuevo no significan cosas nuevas, hermanos. Un mensaje nuevo no significan cosas nuevas. No, fuera de la palabra, no. Es un mensaje nuevo, pero dentro de la palabra, ¿cierto? Así es. Sino verdades reveladas en su debido tiempo. Son verdades reveladas en su debido tiempo. Cada edad de la Iglesia, ¿verdad? Así es. Porque la revelación de Dios siempre está de acuerdo con la palabra. Si la revelación que se trae de parte del Señor no está de acuerdo con la palabra, déjela. Pero el mensaje que viene de Dios tiene que estar de acuerdo con la palabra. Amén. Así es. Así que el profeta Isaías dice, Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Porque todo lo que hace Dios es para engrandecer la ley en su palabra. Esta es la verdad. Ahora, hermanos, sepan que cuando Dios trae un mensaje nuevo, lo trae de su propia palabra. No lo olviden nunca. Él lo trae de su propia palabra. Y ese mensaje es su propia interpretación de la palabra para este tiempo. Y en cada tiempo trajo su revelación de la palabra para aquel tiempo. Aunque la gente ya fija sus propios conceptos y opiniones personales, ¿verdad? Ella tiene preconcebida qué será y qué no será, ¿cierto? No admite para nada ni cree que ese mensaje nuevo
es palabra de Dios. No lo recibe, no lo comprende, no lo recibe. No. Y ha sido en cada edad. Miren, la expresión magnificando su palabra y engrandeciéndola es revelación. Magnificando y engrandeciendo su palabra es revelación. Y era un mensaje nuevo para el pueblo en su tiempo, que vino Jesús. En aquel momento. No obstante, era la palabra pura de Dios. Era Dios mismo en Cristo Jesús hablando el mensaje. Pero la interpretación ya fijada por los religiosos de su día no le permitieron recibirlo el mensaje, porque ellos ya habían tomado la decisión de qué debía de ser el mensaje, cómo y cuándo, de qué manera, ¿verdad? Así es, y no lo recibieron. Ya tenían sus propias interpretaciones humanas. Ese es el problema en cada edad de la Iglesia. Por esa razón, hermanos, el Señor dijo, el vino nuevo, por ese motivo, el Señor habló de esta manera, el vino nuevo se echa en cueros nuevos. No podemos echar la palabra revelada a hombres o mujeres que no han sido purificados, que son viejos, con doctrinas viejas, con conceptos viejos, con tradiciones antiguas, viejas. No, el vino nuevo se echa en cuerpos nuevos, mentes nuevas, corazones nuevos, ¿no? Amén. El vino nuevo es nueva revelación para ese tiempo en el cual se manda o se trae la revelación. Ahora, desde los días de Lutero, vamos a observar algo muy importante. Dios, en cumplimiento de sus promesas, comenzó a restaurar su iglesia en el tiempo de Lutero. La iglesia estaba, como lo dice Daniel, como los huesos secos de los cuales habla Daniel. ¿La habrán leído, verdad? Sí. Estaba tan muerta la iglesia que se lo comparé con los huesos secos de los cuales habla el profeta Daniel. En aquel momento de tanta depravación, porque hay una depravación tremenda en la iglesia, si se le hubiera preguntado si la iglesia llegaría a tener vida, habría contestado como lo hizo Ezequiel. ¿He dicho Daniel? No, Ezequiel. Sí. Le hubiera contestado, tú lo sabes. Restaurarás los huesos secos. Dijo Daniel, tú lo sabes. ¿Verdad? Tú lo sabes. Para nadie hubiera podido asegurar que la iglesia iba a vivir estando en medio de tantas tinieblas producidas por la corrupción de la palabra, porque se había corrompido la palabra, y por la perversión de la misma palabra, de la verdad de la palabra, se había pervertido la palabra. Entonces, al igual que hoy, había llegado al colmo la iglesia, al igual que hoy. ¿Sí? Es así, hermanos. Había llegado al colmo en la mercadería. Entonces había llegado al colmo en la mercadería religiosa. La corrupción, el afán por el dinero. Esto ocurrió. ¿Recuerdan cuando el Señor cogió un látigo de cuerdas y echó a los cambistas, a los negociantes, ¿sabe? Corrupción. Que hoy no hay, ya lo creo, y mucha.
Sí, sí, hermanos. Y como hay en la iglesia, como hoy en la iglesia se había fijado sus propias creencias. La iglesia, cada iglesia ha fijado su propia creencia, ¿verdad? Pero esta es diferente a la otra y esta otra diferente a la otra, ¿cierto? Y tradiciones humanas. ¿Y cuál fue el mensaje de Lutero? Porque nos conviene saber qué fue el mensaje de Lutero. Esa era la esencia del mensaje de Lutero. Salvación por la gracia. Amén. Porque saben una cosa, al igual que hoy, había indulgencias. ¿Saben qué significa, no? La indulgencia, usted paga un dinero y le absuelven y le dan la puerta de entrada al cielo. Esto ya existía. Sí. Y esa verdad de la palabra estaba totalmente oculta, porque estaba por debajo de la mesa, ¿verdad? Como se suele decir. Pero Dios en ese tiempo lo sacó a la luz y les llamó hipócritas y tantas cosas más, ¿no? A los escribas y fariseos. Y esa verdad de la palabra estaba totalmente oculta, pero Dios en ese tiempo la sacó a la luz. Yo recuerdo que me visitó un día un misionero, y ahora no recuerdo de dónde venía el hombre, pero me visitó y me visitó un domingo por la mañana. Y claro, yo los domingos por la mañana, igual que por la tarde, tenía un servicio en la iglesia y no me encontró. No encontró a nadie en la casa, estábamos en la iglesia. Pero vino el lunes y el lunes sí me encontró. Y él me explicó, vine ayer, pero como no estaba, pues digo, voy a visitar el lunes. Y por eso, que ahora no me acuerdo de qué trataba el asunto que quería conmigo. Pero en fin, el caso era que él me dijo, de eso sí que me acuerdo, porque hay cosas que a uno se le quedan grabadas. Y me dijo, he ido a visitar a tal iglesia y el pastor, yo creía encontrar un ministerio del Señor y tal, y he encontrado a un estadista. Yo sabía quién era el ministerio, no vamos a decir aquí nombres, ¿no? Pero era así. ¿Sí? La doctrina es buena, pero por debajo hay cosas que no son buenas. ¿Amén? Ahí está. Sí. Y esa verdad de la palabra estaba totalmente oculta, pero Dios en ese tiempo la sacó a la luz. Ya. Hizo un látigo, después volcó las mesas y qué sé yo, ¿no? Ahora, los líderes religiosos de su día le persiguieron. ¿A quién? A Lutero. Claro, le difamaron. E hicieron todo cuanto pudieron para desacreditarlo a Lutero. Sí, sí. Pero todo ello no impidió, en ninguna manera, no impidió que el plan predestinado de Dios siguiera adelante, porque iba a seguir aumentando la enseñanza profunda del Señor. Aunque el mensaje revelado a Lutero no era la revelación de toda la palabra, era un poquito, ¿verdad? Un pellizquito, sí, de la palabra para ti, Lutero, sí. Así es. De la porción era un pellizquito de la doctrina sana para aquella edad, la edad de Lutero. Sí. Era la ley de la revelación que el pueblo podía recibir para esa edad. Era la luz de la revelación que la gente en aquel momento podían recibir, pero no todos. Fíjense, no todos, porque luego le persiguieron, le difamaron y qué sé yo cuántas cosas. Solo había un sector que recibió el mensaje de Lutero,
Y esa era salvación por la gracia. Sí. Era la luz de la revelación que el pueblo podía recibir para esa edad. Si lo hubiera dado más, hubiera sido difícil para ellos asimilarlo tanto. En ese tiempo, y Dios dio la porción suficiente para despertar a la simiente predestinada a recibirlo. Aquellos que le recibieron era la simiente ya predestinada para recibir aquella porción. Sí, el justo por la fe vivirá. Así comenzó Dios la restauración. De esta manera comenzó Dios la restauración de su verdadera iglesia. Había otra iglesia, era la católica, pero no. Tomaba este pequeñito remanente y lo hizo mediante un hombre, Lutero. Ahí está. Ahora, la edad luterana comenzó a decaer, a bajar espiritualmente. Sí, así ocurrió. La edad de Lutero comenzó a decaer después de cierto tiempo. Fue pasando el tiempo. Miren, yo he dicho siempre que un avivamiento no dura más de 3 años. Y se ha comprobado desde siempre que un avivamiento dura más de 3 años. Ahora, la edad luterana comenzó a decaer en ese tiempo, pero Dios debía dar una nueva porción de su palabra, porque la iglesia luterana había empezado a caer. Y Dios tomó a otro hombre, levantó a Wesley, Juan Wesley. ¿Cuál fue el mensaje que reveló Dios a Wesley? La santificación. Un poco más profunda la palabra, santificación. ¿Dónde encontró Wesley esa verdad? ¿Dónde la encontró? En la misma Biblia en donde Lutero dio la justificación por la fe. Amén. Amén. Aleluya. Pero Lutero no pudo ver lo que vio Wesley, porque el hombre puede ver en la palabra solamente lo que Dios le quiere revelar. Y en cada edad Dios revelaba la porción que él quería en cada edad. Y la profundidad iba comenzando, ¿verdad? Ahí está. Así como Jesús les habló diciendo a sus discípulos, a vosotros os es concedido saber los misterios de los cielos, ¿no? Mas a ellos no les es concedido. No. Dios revela sus misterios a un grupo determinado en cada edad, no a todos. ¿Qué cosa tiene Dios, verdad? Como la gente que rodeaba al maestro de Galilea en su tiempo. Un grupo fue que a él le creyeron, pero había miles y miles que no le aceptaron, le crucificaron. Estas gentes no pudieron ver los misterios de Dios, pero el Señor tomó aparte a sus discípulos y les dijo, a vosotros es concedido saber los misterios y no a los otros. ¿Por qué? Él es soberano y Él es omnisciente. Él sabe quién va a recibir, quién no va a recibir. Así que las iglesias reformadas
lamentablemente persiguieron a Wesley, porque eran iglesias que ya habían determinado trazar su propio camino. Así es. Persiguieron también a Wesley y a cuantos creyeron con él, porque no solamente era Wesley, sino a aquellos que habían creído en el mensaje de la santificación, también los persiguieron y masacraron. Así que las iglesias reformadas hicieron esto, lamentablemente. El mensaje de santificación lo rechazaron. Ahora, la mayoría de la gente, hermanos, siempre rechaza el mensaje nuevo. Siempre, en todas las edades, ha ocurrido lo mismo. Sí, rechaza el mensaje de aquella edad. Son los pocos a quienes Dios les da revelación, quienes lo reciben y ellos creen en el mensaje, pero son pocos. ¿Sí? Así es. No temáis, dijo el Señor, manada pequeña, ¿no? Porque al Padre le ha placido daros el reino. Es lo que dijo el Señor en Lucas 12:32. Al transcurso de los años comenzaron a mezclar la porción que Dios había revelado a Wesley con dogmas de hombres. Entonces Dios volvió a dar una nueva porción de su palabra, ¿verdad? Cuando decae aquella porción, ¿verdad? Entonces el Señor tiene que tomar otra iniciativa para aumentar la dosis. Y de esa forma se abrió una nueva edad. Y a principios del siglo XX, al principio, en 1906 creo que era, Dios derramó su Espíritu Santo sobre algunos creyentes, sobre los hombres y mujeres, recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Oh, qué maravilla. Pero como en cada edad, muchísimos lo rechazaron. Saben, yo recuerdo que las iglesias bautistas, metodistas, de los hermanos, de estos, de aquellos, cuando salió el Pentecostés, cuando Dios trajo revelación de Pentecostés, yo recuerdo que decían, cuidado, que vienen los pentecostales. Es tremendo, ¿cómo puede ser eso? Pues era verdad, era verdad. Pero lo triste es que en 1914 el Pentecostés se convirtió en una denominación como Iglesia Pentecostal, cuando en realidad el Pentecostés es una experiencia, no una denominación. Pero al decaer se convirtió como el resto en denominación. Ahí está. Y esta revelación o esta obra también fue rechazada por la mayoría de los líderes religiosos. Lo mismo que ocurrió en las edades pasadas, ha ocurrido con el Pentecostés. Y es que muchos pentecostales que se llaman pentecostales no dan la medida como pentecostales. Y muchos de ellos han rechazado incluso el Espíritu Santo, diciendo que esto era para entonces y no para hoy, y tantas cosas más. De esta manera, en 3 etapas, Dios había restaurado las 3 verdades fundamentales, porque hay 3 verdades fundamentales: justificación, santificación y bautismo en el Espíritu Santo. Estas 3 verdades tienen que estar en la Iglesia. No lo olviden. Justificación
por la fe, ¿verdad? Santificación, creyendo en toda la palabra. Y bautismo en el Espíritu Santo. Estas son las tres verdades. ¿Tienen tiempo? Quizás lo podemos terminar aquí hoy. ¿Les parece bien? Bien, seguimos un poquito más adelante. Pero hermanos, Dios ha prometido la restauración total de su palabra para esta edad final. Porque estamos en la séptima edad de la Iglesia, la última. Ya no hay más patriarcas ni nada semejante. En Apocalipsis capítulo 10 y verso 7 está escrito: en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será como consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Las cosas que no salieron a la luz, que no fueron reclamadas o declaradas, como justificación en los días de Lutero, ni con santificación en los días de Wesley, ni en el principio del siglo XX con el bautismo del Espíritu Santo. Tenían que manifestarse saliendo a la luz en este último tiempo presente, que es el último tiempo de la Iglesia. Puesto que hemos llegado a la edad de la palabra de Dios, la edad de la palabra. Y esta edad ya no regirá a un reformador, no, sino un profeta. Y eso es lo que Dios hizo en estos últimos días, levantando hombres como profetas, que trajeron el mensaje para este último tiempo, conforme a sus promesas, trayendo un mensaje dentro de la palabra de Dios, pero nuevo, un mensaje nuevo, que cuando se comenzó a predicar este mensaje, el resto de las iglesias denominacionales se echaron las manos a la cabeza. Sí, pero ¿cuál ha sido la actitud, hermanos, de los líderes religiosos y hombres y mujeres de hoy? ¿Cuál ha sido la actitud y cuál es frente a este mensaje de hoy? Tenían que tener la misma actitud que los religiosos tuvieron en los días pasados. Tenían que tener la misma actitud que tuvieron en edades pasadas, cuando Lutero, Wesley y el bautismo del Espíritu Santo. Sí. El mundo religioso de hoy tiene que rechazar el mensaje nuevo, tiene que rechazarlo, como lo hicieron entonces. Pero la esposa del Cordero es de la misma naturaleza del esposo, ¿o no? Claro. La esposa del Cordero tiene que ser de la misma naturaleza que el Cordero. La Iglesia tiene que tener la misma naturaleza que Cristo, que es el esposo, ¿verdad? Como lo era Eva, que fue sacada de la misma carne de Adán. ¿No fue así? Ahí. Si Cristo, el esposo, es la palabra, es el verbo, la Iglesia, su esposa, tiene que ser de la misma naturaleza. Sí, de la misma naturaleza. Ella tiene que estar totalmente fuera de toda mezcla religiosa y de tradiciones de hombres. Ella tiene que estar aparte, porque tiene que ser de la misma naturaleza de Cristo. Sí. Así es. Ahora, ella tiene que estar totalmente fuera de toda mezcla. Sí, es un pueblo que vive toda la palabra. La Iglesia
La novia de Cristo actual tiene que ser eso. Alguien, un pueblo que vive toda la palabra. La palabra que sale de la boca de Dios, única y exclusivamente. Pero el Señor también nos dice de esta edad presente, que es la edad de la iglesia de la Odisea. Él nos lo dice, que es la séptima edad que hay en la iglesia en el Apocalipsis. Mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. De mi boca, ¿no dice esto el Señor? ¿Sí? ¿Cierto? Así es. Esta generación religiosa que ha mezclado la palabra de Dios con sus propios conceptos humanos, porque esto ha ocurrido. De hecho, lo vemos porque están todos divididos, ¿o no? Está totalmente dividida la iglesia. Ha sido movida de una manera sorprendente, porque ha sido vomitada de la boca de Dios. Amigo. Y dijimos días pasados, ¿verdad? Y lo repetimos hoy. En la boca de Dios está la palabra. En la boca de Dios está la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino más bien de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cierto? Ahí está. Dios nuestro Señor ha enviado un mensaje para separar totalmente al trigo de la paja. Lo que está haciendo el Señor es separar el trigo de la paja, de la cáscara. Sí. A los predestinados de toda cosa contraria a su palabra. A los predestinados separarlos de toda paja. Sí. Delante de este mensaje, para hoy, los religiosos de este último tiempo han hecho lo mismo que hicieron los religiosos en el tiempo pasado. Rechazar completamente. Aquellos a quienes se les predicó Lutero, lo mismo que cuando rechazaron el mensaje que recibieron de Wesley, lo mismo. Y como aquellos que rechazaron la manifestación del Espíritu Santo al principio del siglo pasado, lo mismo. No cambia en nada. La reacción tiene que ser igual. Miren, almas queridas, un mensaje viejo, permisivo y trajinado no ofende a nadie. Este mensaje no ofende a nadie, ni alarma a nadie. Siempre ocurrió así, porque ese tipo de mensaje le va bien a aquel que quiere andar a su aire, ¿verdad? Por eso el Señor dijo, no se echa vino nuevo en cueros o en odres viejos. No. No cabe este mensaje en odres viejos, en creyentes saturados de doctrinas permisivas. De otra manera, los cuerpos se rompen y el vino se derrama, mas echan el vino nuevo en cueros nuevos. De ahí que este mensaje lo pueden recibir, digamos, 100, por ejemplo. De esos 100, a lo mejor 12, 11, 13 reciben. El resto lo rechazan. Pero el Señor también dijo, y ninguno que bebiere del añejo quiere luego el nuevo. ¿Verdad? Sí. Yo recuerdo algunos que les gustaba el alpiste. ¿Saben una cosa?
Yo no sé por qué era, pero yo cuando bebía tanto, yo no podía beber cualquier tipo de vino. Me sentía mal. Cuando yo tomaba cualquier tipo de vino, no lo podía tragar. Me sentaba mal. Pero yo oliendo el vino sabía el cual podía beber. Tenía que ser vino nuevo. Si no era vino nuevo. Y yo sabía cuál era el vino nuevo nada más olerlo. Aleluya, gloria a Dios. Yo también sé la palabra buena. La mala no la puedo oler. No, no la resisto. El Señor nos da a entender, hermanos, aquí, con estas palabras, que la gente prefiere los conceptos, las ideas y las tradiciones que han tenido por muchos años, en vez de la revelación que Dios manda para esta edad. Porque es una edad crucial. Estamos al final. Así es. El vino nuevo es la palabra y significa el mensaje de Dios para cada edad. Es el vino nuevo. El mensaje que el Señor trajo en los días de su manifestación. Cuando Él vino, Él trajo este mensaje. Sí. Fue el vino nuevo en aquella ocasión. Las personas con sus conceptos personales ya establecidos. Son estos cueros viejos que no pueden recibir el mensaje de Dios manifestado en la edad que ellos viven. El mensaje nuevo es un mensaje puro, sacado de la misma Biblia, pero choca con las creencias religiosas tradicionales. Sí, puesto que éstas han mezclado la palabra con tradiciones contrarias a la misma palabra. Esto es así. Miren, hermanos, el mensaje puro, venido de Dios, sin mezclas denominacionales, está destruyendo todos los elementos extraños que los hombres han injertado a la palabra de Dios. Están destruyendo la paja para que deje salir al trigo. La gran mayoría de los religiosos nunca se preocuparon en indagar o escudriñar en las edades de la Iglesia. No. Ni tampoco se preocupan por haber sido o por haberlo creído. Si lo creen, está completamente conforme a la palabra de Dios, o son mezclados tradicionales o mandamientos de hombres. Es triste, ¿verdad? Pero recuerden siempre, están las vírgenes fatuas y las vírgenes prudentes. Solo se preocupan en agradar a su denominación o sus denominaciones. Solo se preocupan de esto. Y saben cómo lo hacen, predicándolo lo que les gusta. Si el predicador coge la palabra y se empieza a predicar toda la palabra, se va a quedar solo con el púlpito. Seguro. Porque a través de ellos se reciben reconocimiento y retribución. ¿Sí? Que es lo que el hombre necesita sentir, que es retribuido, ¿verdad? ¿Sí? Y se le da retribución o atribuciones a las personas. O agradar a sus iglesias, porque de ellas depende su economía también, ¿o no?
¿Cierto? Pero el Señor dijo, el que quiera hacer su voluntad, la del Señor, conocerá de la doctrina si viene de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, dijo el apóstol, ¿no? O por mi propia cuenta. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, ¿o no? Claro. Mas el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Amén. Amén. Porque siempre debajo del púlpito, por aquí abajo, siempre hay algo oculto. ¿A que sí? Miren, tengo tantos años ya y he andado por tantos sitios, he visto tantos lugares y a tantos cristianos y ministerios. Oh, hay para hacer un libro, pero no lo escribiré. No sea que me convierta en rico y eso sea para mí terrible. No me interesa. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, no le importa, hermano. No le importa lo que le pueda suceder o lo que le pueda hacer el hombre. No le importa. Créanme que esto es así. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios. Aquellos preguntaron al Señor en su día. Ellos dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado, en el que Él ha enviado. A mí no me ha enviado, fue a Él que lo envió para mí. Amén. Si tuviéramos que preguntar de nuevo a Jesús, ¿cómo hacer las obras de Dios? Si tuviéramos que preguntar esto, ¿cómo hacer las obras de Dios? Bueno, Él nos respondería hoy de la misma manera, que creáis en el que Él ha enviado. Y creer en Él es creer en el Verbo. Y creer en el Verbo es creer en la palabra. Por eso que la palabra es Dios. Y por eso que la palabra tiene vida. Y si nosotros obedecemos a la palabra, recibiremos vida de parte del Señor. Amén. El que verdaderamente quiera hacer la voluntad de Dios conocerá de la doctrina si viene de Dios o si el mensajero para este último tiempo habló de sí mismo. Amén. El Señor comenzó esta restauración, pero ya estamos al final, hermanos. ¿Sabían esto? Claro. En la voz del séptimo ángel, cuando el misterio de Dios será consumado, ya mismo. Tenemos al Espíritu Santo, que es el gran profeta de hoy. Amén. Aleluya. Y luego aparecerá Elías y Moisés. Los dos olivas. Amén. Amén. Este es el tiempo donde el mensajero prometió que convertiría los hijos a la fe de los padres, de que nos habla Zacarías en el último capítulo. Amén. Ahí está. Así que, siendo manifestada la palabra, quedan sin excusas o pretextos, como el mismo Jesús dijo, si no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. O sea, si Él no hubiera venido, ni le hubieran
ni les hubieran hablado, ¿quién les hubiera hablado a la gente? No tendrían pecado, mas ahora no tienen excusa de su pecado, porque Él vino, murió en la cruz, trajo el evangelio de liberación y no hay excusa ni pretexto. Al igual que entonces está ocurriendo hoy, hermanos, la palabra ha sido manifestada en esta edad para llevar al pueblo a la verdad, al camino. El Señor disimuló en aquel tiempo pasado, pero en esta edad final demanda que se arrepientan y vuelvan a la palabra. Así que, hermanos, escudriñen las Escrituras y verán lo que estamos predicando en esta palabra para hoy, para el día de hoy, para la hora. Oren, oremos pues, para que el Señor nos añada más entendimiento, ¿verdad?, en la palabra para esta hora. Y que Él permita que cualquier velo de duda sea quitado, hermanos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga esta porción de la palabra que hemos dado en el día de hoy.